transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente. Perdón por el retraso, nos marcaba un error aquí y tuvimos que reiniciar, pero estamos aquí con ustedes como cada lunes. Los saludos, soy Doris y pues también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas fabulosas historias de México que pues tanto ha gustado por la forma en que narra, de esa forma apasionada. Gracias profesor por tanto que nos da. Y pues el día de hoy estamos a 29 de mayo de 2023. Aquí está el profesor, lo saludamos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos y amigas de Urus Radio, muy buenas noches. Le agradezco sus comentarios, licenciada, pero no es tanto las narraciones que hacía nuestra historia. Es bien emocionante nuestra historia y quién no se emociona con tanto que tenemos en México. Sí, profesor, pero no me dirá o no estaré mintiendo de que hay algunas personas que desafortunadamente nos platican la historia, pero así, con una calma. Y la verdad, usted le echa mucha emoción, profesor. Platica muy sabroso. Bueno, quizá nuestros amigos que nos platican, algunos de nuestros amigos que platican historia, pues a lo mejor no se emocionan tanto. Están como quizá obligados o forzados, no sé. Y nosotros lo hacemos con gusto, entonces por eso pues mostramos esa pasión que pues inspira nuestra historia, licenciada. Sí, eso sí, profesor. Y pues también saludamos aquí a nuestros amigos del chat. Está Iván Cortés, que es un gran amigo, y que por cierto, profesor, ahorita viendo aquí a Iván, hay muchas cosas buenas que nos ha dejado Urus Radio y estar también transmitiendo cada lunes. Y una de esas cosas, bueno, es que aprendemos historia y que nos hacemos de amigos, profesor. Excelentes amigos. Así que, por ejemplo, ya en Ciudad Juárez tenemos a nuestros amigos Job y René. También aquí en la Ciudad de México está René Rentería. Y bueno, ¿qué mencionar? En Guerrero, Vladimir. También allá en Veracruz, el profesor Héctor. Bueno, muchos amigos y es algo que vamos a agradecer siempre. Gracias por su amistad. Y seguimos saludando a Donaldo Matías, Ger Solano, que nos dice, licenciada y profesor, buena noche. No tengo cómo justificar mi falta la semana pasada, solo que me quedé dormido. Pero me puse ya al corriente. Un abrazo, Ger. Un abrazo. Ahí está otra cosa, que los extrañamos, amigos. Uh-huh. Los extrañamos. Ger Solano igual nos ha ayudado bastante. Y pues sí, te extrañamos también, Gerardo. Bueno, seguimos con Alejandro Alvarado, Christopher Olaf, Cristina Calvillo, Dulce Serena, Norma Castrejón, Castrellón dice, ¿verdad? Víctor Humberto Galavis, Gustavo Oro y también Amanda Adco. Pues adelante, profesor, adelante. También está nuestro amigo que no falla, Francisco Castrejón, Berenice Roque, que anda por acá. Saludos desde Aguascalientes. Saludos, Berenice. Y también a nuestra amiga Luce Bir, que es también ya la conocemos. Un gusto que estés por acá también. Adelante, profesor, con este tema, con esta serie de Tlatoanis de México Tenochtitlan, ya en el episodio número 5. Así es, licenciada y amigos, y bueno, antes de finalizar el programa, pues vamos a hacer algunos anuncios, porque ya está todo preparado
para que estemos por allá para en Chiapas. Para Chiapas. Allá vamos a estar en Tuxtla Gutiérrez. Ya la licenciada va a anunciarles dónde se va a hacer la banquetera. Va a ser en San Cristóbal, ¿verdad? En San Cristóbal, sí. En San Cristóbal de las Casas va a ser banquetera y en Tuxtla Gutiérrez es conferencia. Entonces, bueno, va a ser los anuncios al terminar antes de terminar la licenciada. Y pues iniciamos, amigos, iniciamos. A ver, no puedo negar, amigos, no puedo negar que es mucha la historia y hablar de cada tlatoani por programa nos quedamos con mucho en el tintero, pero también hay muchas fuentes. Y como comentábamos la semana pasada, de que durante el gobierno de Izcóatl se queman los códices, mucha de la historia se pierde ahí, desafortunadamente, por idea de Tlacaelel, mucho se pierde. Entonces, a partir de Izcóatl en adelante, es donde tenemos más referencias y es difícil en un solo programa pues poder abundar tanto, por lo que no duden que en un momento igual lo dejemos pendiente y continuemos la siguiente semana con alguno de los tlatoanis, y nos va a pasar sobre todo con los últimos perdón, con Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Sí, claro, porque hay más de qué hablar de estos últimos tlatoanis, porque pues ya tenemos más referencias, ¿no, profesor? Sí, definitivamente. Y bueno, pues ahora hablemos de Moctezuma, el primer Moctezuma, que el nombre de Moctezuma ya está castellanizado, por así decirlo, es Moctezuma. Ya se dice con estos cambios que hacen los castellanos. Él es Moctezuma Ilucamina, que significa flechador del cielo o el señor ceñudo. Moctezuma o Moctezuma es el señor ceñudo, que significaría como una persona de rostro muy duro, sí, como si estuviera enojado. Hemos visto esos rasgos en algunas personas. No vamos a ponerlo como crítica ni nada, pero hay personas que sí tienen como rostro muy fuerte, otras personas que son muy sonrientes, en fin, bueno, pues Moctezuma tenía esa característica de ser de rostro muy duro, ¿sí? Y el flechador del cielo, que ese va a ser su símbolo. Vamos a ver el símbolo del cielo con una flecha inmersa en él. Entonces, con esto vemos la representación del primer Moctezuma. En algunas fuentes se le llama Moctezuma I, porque sabemos que vendrá después Xocoyotzin o Xocoyotzin. Xocoyotzin, y en otras será Moctezuma el Viejo, ¿sí? Y el otro Moctezuma el Joven. Entonces son las referencias que tenemos, pero bueno, es el quinto Huey Tlatoani, y él nace en 1390, muere en 1469, licenciada. Y bueno, Moctezuma se distingue, sí, vamos a dividirlo bien, porque les digo, casi todo el mundo habla del segundo Moctezuma. ¿Por qué? Porque le toca la conquista, le toca la llegada de Cortés. Entonces tenemos muchas referencias y nos olvidamos del primero. Vimos la semana pasada cómo Izcóatl se encarga de derrotar a los tepanecas, de formar la Triple Alianza. Y hay un dato muy interesante que no es que se nos pasara, sino que ya no hubo tiempo de comentarlo. Según las fuentes, quienes, por así decirlo, motivan, quienes impulsan el valor, el arrojo, la furia de los mexica, pues es Tlacaelel y precisamente Izcóatl, porque muchos mexica no querían pelear, se atemorizaron ante Mastla y no querían pelear con ellos. Entonces dicen las crónicas, y ahí sí hay varias coincidencias en las crónicas, de que surge un grito de guerra. Y yo no quise
comentarlo la semana pasada porque yo me hubiera quedado muy poco tiempo. Dijéramos, como hablando de culturas orientales, sería como un mantra, una especie de mantra, una palabra muy fuerte, muy fuerte, que es la que motiva a los mexica, y que, pues no es que yo quiera ser chismoso, amigos, pero me tocó llegar temprano a cabina el día de hoy y ver y escuchar a la licenciada Doris estar corrigiendo el acento de la cortinilla que utilizamos en el programa, sí, tanto de la salida, estarle escuchando cómo la corregía, porque igual recibió asesoría, ¿es cierto, licenciada? Sí, así es. Agradecemos también al profesor René Martínez Rojas, que él fue quien nos asesoró. Así es, que él da clases de náhuatl precisamente sobre cuál es la pronunciación correcta del nombre de México. Ya México, aunque se escribe con X, pero se pronuncia con J, con la J española. Entonces, el lenguaje náhuatl es muy bonito, realmente muy bonito, es muy melodioso. Entonces yo estaba escuchando cómo grababan este nombre. Yo voy a seguir diciendo México, pero tiene una pronunciación muy especial. Yo quisiera pedir a la licenciada así rapidito si nos puede decir cómo más o menos sonaba el nombre de México en ese tiempo, licenciada. Sí, de hecho el profesor René nos menciona que las palabras son graves. Entonces es no México, como la teníamos en la cortinilla, sino la H también se pronuncia, pero es como un suspiro, o como una J, pero muy suave. Entonces, a ver si me sale, amigos. México, algo así. Oh, bien. Entonces, las fuentes dicen de que era la palabra que utilizaba el ejército mexica, el mencionar este nombre México con este acento, y que se convirtió en un rumor que iba creciendo, y que todos los guerreros empezaban a pelear y a motivarse con la palabra México. Ándale, sí, y lo pronuncié mal, fíjese. Sí, es México. Sí, entonces, fíjense el poder de esta palabra. Hay un libro, hemos leído bastante, bueno, y entre ellos hay un libro que igual nos dijeron, hay algún libro que habla sobre Tlacaelel, y les decíamos que, yo recuerdo uno de Antonio Velasco Piña, que se llama Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Antonio Velasco Piña encabeza cierta corriente medio mexicanista, espiritual, etcétera. Es autor de varios libros interesantes, la novela de La mujer dormida debe dar a luz, que ahí él firma como Ayocuán, Regina, que surge todo un movimiento mexicanista con el libro de Regina, que habla del movimiento del 68 de Tlatelolco, con una versión pues interesante, pero no deja de ser una novela. Los 7 rayos también, que es muy bonita. Sí, entonces él es el que escribe sobre Tlacaelel y sobre todo saca mucha información de Fray Diego Durán, que es a quien hemos estado consultando, junto con arqueología mexicana, varios códices, y hoy vamos a mencionar algunos de ellos, muy interesante, de la colección de Boturini. Sí, ahorita lo vamos a mencionar, los anales de Cuautitlán. Pero bueno, el poder de esta palabra, pero más que nada, amigos, vemos que los grandes ejércitos utilizaban o cierto grito, cierto sonido, ¿sí?, para impulsar. Y en este caso, entre los mexica, pues era el sonido del caracol, el sonido del huehuetl y el nombre de México. Sí, yo no lo sé pronunciar adecuadamente. Sí, lo dijo bien, México. Entonces, con esto se impulsaban a la batalla. ¿Sí? No olvidemos este detalle, esto va a volver a ser importante. Los mexica quieren, modificar la historia para
hacerse de una nobleza o de una herencia por parte de los toltecas. Y aquí va a ser, les digo, interesante por Huemac, ¿sí? Huemac, que es el último rey o tlatoani o emperador de los tolteca y que va a morir, ¿sí? Huemac va a morir precisamente en la cueva de Sincálcula, que está allí en Chapultepec, ¿sí? Chapultepec es un lugar muy, muy especial. Entonces, él va a morir ahorcado, se suicida Huemac cuando se convierte en el último tolteca. Pero bueno, me estoy adelantando y luego, por eso, nos tardamos mucho, pero vámonos de nuevo con Moctezuma y Luicamina. Él resulta ser el jefe, vamos a decirle general o comandante del ejército mexica durante los gobiernos de Chimalpopoca y de Ixcoatl, ¿sí? En 1440, al morir Ixcoatl, él sube al trono. Y aquí, amigos, acuérdense la importancia de Nezahualcóyotl. Casi un capítulo entero nos llevamos hablando de él. Nezahualcóyotl ya recuperó el poder en Texcoco. Texcoco se convierte en un centro casi cultural. Sí, había guerreros, claro que sí, pero casi cultural. Se convierte casi como en la ciudad universitaria, ¿sí? del lago o de la cuenca. Entonces, en Nezahualcóyotl influencia mucho cuando se reúnen, ¿sí? los que van a elegir al nuevo tlatoani. Él influye mucho para que sea Moctezuma. Sobre todo, les digo, porque él fue general, ¿sí? O comandante de las fuerzas mexicas. Entonces, él es hermano de Tlacaelel, ¿sí? Moctezuma es hermano de Tlacaelel. Entonces, Nezahualcóyotl le dice a Moctezuma, y aquí es donde vamos a poner en duda. Tenemos a Fray Diego Durán, que les digo, lo hemos ido siguiendo mucho, y Fray Diego Durán nos dice, es que se reunieron Nezahualcóyotl y Moctezuma, ¿sí? Hablaron en secreto, y Moctezuma le dijo esto a Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl le contestó esto, y dices, a ver, Fray Diego, a ver, permíteme, me estás diciendo que hablaron en secreto, y si se reunieron los dos y no había testigos, no había nadie más, ¿cómo sabes tú lo que hablaron en secreto? Entonces, es por lo que ponemos en duda las fuentes, es por lo que las ponemos en duda, porque pues no tiene lógica lo que está diciendo Fray Diego Durán. Pero bueno, son las que tenemos a la mano, pues son las que tenemos que utilizar. Pero según esto, Nezahualcóyotl le dice a Moctezuma que siguen muchos pueblos de la ribera del lago, viéndolos como muy corrientes, como muy vulgares, y que no les tienen respeto. Así, de plano, aunque derrotaron a los tepanecas, siguen sin respetarlos. Y se les ocurre esto, Tlacaelel se le ocurre esto, fingir una guerra, ¿sí? Entre Texcoco y Tenochtitlán, fingir una guerra entre ellos. Entonces, acuérdense que hay todo un ritual para la guerra, hay todo un ritual que es entregar armas a los rivales, y con esto se les declara la guerra. Pues se declaran la guerra, ¿sí? Texcoco con Nezahualcóyotl y Tenochtitlán con Moctezuma. Y por ahí, por los rumbos de Chiconautla, lo que ahorita es la zona de Tecámac, Chiconautla, ahí van los ejércitos, se preparan, llevan sus armas, sus lanzas, etcétera, y ahí se agarran, ¿sí? Pero con la consigna de que no iba a haber heridos, no iba a haber mucho menos muertos, y que iba a perder Texcoco, y una señal de rendición era poner sus armas en el suelo. Entonces iban a dejar las armas en el suelo e iban a salir corriendo los de Texcoco,
y de pronto los iban a perseguir, o bueno, los persiguieron los mexica, y aquí viene un rasgo muy característico. En Nezahualcóyotl incendia el templo principal, que era el templo de Quetzalcóatl, en el caso de Texcoco, incendia el templo principal. Ustedes vean en los códices, amigos, cada vez que vean un basamento piramidal con una pequeña casita arriba y que se está incendiando, significa que es una ciudad conquistada. Entonces era el objetivo, ¿cómo les diré? Como en el fútbol, el objetivo es meter el balón en una portería, o en el fútbol americano es llegar a cierta zona. Bueno, el objetivo de la guerra era incendiar el templo del pueblo que conquistaban. Ese era el objetivo, esa era la meta, ¿sí? Incendiar el templo. Incendiando el templo significaba que el pueblo había caído. Entonces, el último lugar que siempre se defendía, ¿sí?, cuando sufrían una invasión, era el templo. O sea, que no toquen nuestro templo, porque si lo incendian significa que perdimos. Por eso en los códices siempre aparecen los templos quemados. Entonces Nezahualcóyotl, igual su gente sale huyendo de enfrentarse a los feroces mexica. Se había corrido el rumor por toda la cuenca de que es que se van a pelear, si eran amigos, y mira, se pelearon, se enojaron, y se van a agarrar entre ellos, y todos estaban atentos porque sabían también el poderío de Texcoco, y resulta que los mexica, Tenochtitlan, derrotan a los texcocanos, pero esto estaba pactado, totalmente pactado. Perdón, licenciada, si lo digo un poquito coloquial, pero Moctezuma y Nezahualcóyotl eran cuates, o sea, eran valedores, ¿sí? Y no se iban a pelear en serio, aunque vemos en otras fuentes que dicen que sí hubo una guerra entre ellos, o sea, creyeron que sí fue una guerra real, verdadera. No hubo tal, la fingieron, se pelearon ahí en Chiconautla, pero les digo, salen huyendo, queman Nezahualcóyotl del templo principal. Su dios principal era Quetzalcóatl. Nezahualcóyotl se oponía a los sacrificios humanos, y su dios era Quetzalcóatl. Incendia el templo. Se corre el rumor en toda la cuenca de que los mexicas son terribles porque hicieron huir a los texcocanos, y ahora los texcocanos se van a aliar con los mexica tan poderosos. No, pues empieza a crecer el miedo por ellos. Y todo esto fue urdido por Tlacaelel. A él fue el que se le ocurrió la idea, y posteriormente Nezahualcóyotl va a presentarle tributo a Moctezuma como vasallo de Tenochtitlan. Que les digo, eran cuates. Perdón por las expresiones un poquito coloquiales, licenciada. Les digo, eran amigos entre ellos, y era todo un gran teatro el que hicieron para darle ese respeto a la ciudad de Tenochtitlan. Y bueno, pues esto va a hacer que muchos les tengan miedo, que vean que ya se unieron las ciudades. Aparte, Tlacopan o Tacuba pues estaba aliada también a los mexica, y con esto fortalecen la Triple Alianza que encabezaba Tenochtitlan. Entonces, les digo, Nezahualcóyotl tuvo mucho que ver en el ascenso al poder de Moctezuma. Moctezuma pues viene a ser hermano de Chimalpopoca, o medio hermano, por así decirlo, de Chimalpopoca, y también de Tlacaelel, y sobrino de Izcóatl, ¿sí? Entonces, él era el general, él era el comandante. Entonces, esto va a ser interesante por lo que viene, licenciada, porque su origen es totalmente guerrero, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Moctezuma, que es algo pues interesante, que a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar o no habíamos notado, es que va a organizar al ejército. Sí, había combatientes, se entrenaban para la guerra, pero ahora él va a dividirlo por rangos, y él es el que organiza a los caballeros águila, a los caballeros ocelote, a los caballeros serpiente. Él va a dar diferente
vestimenta, cada uno de ellos se van a uniformar, por así decirlo. Las plumas que van a utilizar simbolizan cierto grado, cierta autoridad, como ahorita es un ejército, que hay generales, bueno, diferentes tipos de generales, coroneles, tenientes, sargentos, cabos, en fin, hay toda una organización dentro del ejército. Él es lo que va a hacer con el ejército de la Triple Alianza, organizarlos y comenzarlos a preparar y abrir escuelas, ¿sí? Escuelas para el combate, escuelas para la batalla. Perdón. Sí, y esas escuelas, por ejemplo, se llamaban de cierta manera, ahorita les digo, porque aquí lo tengo de hecho, eran Tepochcali, y en los Tepochcalis, bueno, eran como una escuela de jóvenes mexicas, donde aprendían tanto historia, religión y se preparaban para la guerra. Sí, así es, se organizan los Tepochcalis en todas las ciudades y recuerden que la idea, amigos, era tener tributo y tener vasallos, no era el exterminio, vuelvo a subrayar lo mismo, no era el exterminio de los pueblos, sino el vasallaje de los pueblos. Hay un pueblo aquí que vale la pena mencionar, que ya lo hemos mencionado, pero repetirlo, los Chalcas. La gente bueno, ahorita es el Valle de Chalco, toda esa zona pues era un gran lago, y estaba la ciudad de Chalco, y era un pueblo muy valeroso, muy aguerrido, y aunque fueron derrotados varias veces, siempre se volvían a levantar. Siempre se volvían a levantar, y siempre tuvieron problemas con los mexicas. Pero bueno, ahora que estaba la Triple Alianza, pues era más complejo para los Chalcas. Pero se va a dar otra guerra con ellos, quizá la más fuerte contra los Chalcas, porque Moctezuma, ¿se acuerdan que ya se había abierto con Izcóatl un acueducto que tenía, digamos, que venía de Chapultepec y que tenía solamente un canal? Bueno, pues no es suficiente el agua que llega a Tenochtitlan. Entonces le pide Moctezuma a Nezahualcóyotl que amplíe las obras del acueducto que trae agua de los manantiales de Chapultepec, y efectivamente se dedica a esa obra Nezahualcóyotl y construye el acueducto, pero para esto necesitaba mano de obra, necesitaba piedra. La piedra que había en esta zona del lago pues no era suficientemente fuerte. Entonces le pide a los Chalcas que quiere que le mande piedra, que le mande trabajadores, y los Chalcas se enfurecen otra vez, y es el peor levantamiento de los Chalcas en contra de los mexicas. ¿Por qué lo subrayo, amigos? Porque los Chalcas van a ser aliados de los españoles, pero vemos desde dónde ya tenían problemas los Chalcas con los mexicas, ya de decenas de años atrás, que había problemas entre ellos. Por eso llega Cortés y los Chalcas inmediatamente se van del lado de Cortés. No era tanto estar apoyando a Cortés, sino estar en contra de los mexicas. Otro detalle es que se comienza a construir este dique, un dique que va a separar las aguas del lago. La zona sur es agua que viene del deshielo de los volcanes, y es agua cristalina, hay manantiales, etcétera. Entonces el lago es de agua dulce, pero la parte norte del lago es salitrosa, ¿sí? Por muchos años, por ejemplo, tuvimos una fábrica aquí en Tecama que era Sosa Texcoco. Entonces el agua pues se contaminaba y no era consumible y no era muy buena como para la siembra. Entonces había que dividir las aguas, y también Nezahualcóyotl es el que hace este dique o albarradón que va a dividir las aguas dulces de las aguas salinas o salitrosas del norte. Fíjense las obras que están construyendo, obras de veras grandísimas, que después los españoles se van a dar cuenta de todo esto y van a destruir el acueducto para dejar sin agua a Tenochtitlan, y van a destruir el albarradón pues para echar a perder todo el agua del lago.
¿sí? O sea, fue parte de la estrategia de Cortés. Entonces todo esto lo construyen Nezahualcóyotl. ¿Ustedes creen que había que hubo realmente una guerra entre ellos? Claro que no. Claro que no, y les digo, por lo menos Diego Durán sí nos lo deja claro, dice, no hubo tal guerra. Se pusieron de acuerdo. Entonces se construye una etapa más del Templo Mayor, la etapa 4 del Templo Mayor, igual donde se piden vasallos, ¿sí? Trabajadores de los diferentes pueblos que va conquistando Moctezuma. Pero amigos, Moctezuma llega lejos, llega bastante lejos, porque comienza una campaña todo alrededor de lo que es el lago de Chalco, en Amecameca, en Ozumba, todo alrededor hasta Cuauhnáhuac, que es Cuernavaca, inclusive como Xcoatl va de nuevo a reconquistar, porque ya que murió Xcoatl, pues varios pueblos se rebelaron y reconquista los pueblos del norte de Guerrero. De hecho, toma todo lo que hoy es el estado de Guerrero, incluso llega hasta Oaxaca, va a enfrentarse con la gente de Coixtlahuaca, que tuvimos la oportunidad ya de conocer Coixtlahuaca. Va a llegar hasta allá la influencia, los ejércitos mexica van a llegar hasta Oaxaca, inclusive hasta la zona del Soconusco, ¿sí? Lo que hoy es el estado de Chiapas, que pronto estaremos por allá. Y por el lado del Atlántico va a avanzar. De hecho, comienzan a avanzar los ejércitos mexica, comienzan a avanzar hacia el rumbo de Tulancingo, y de Tulancingo van hacia la región de la Huasteca, y luego bajan, conquistan Zempoala. Imagínense el mapa de México, suben y hacen un giro en la costa del Golfo de México y vuelven a entrar hacia el Valle Central y toman Orizaba, toda la zona de Córdoba, toda esa zona, ¿sí? Los ejércitos mexica. Entonces el imperio empieza a crecer, pero a crecer, y empieza a llegar mucho tributo, ¿sí? Que eran los objetos de valor de ese tiempo, que eran plumas de aves, eran semillas, eran frutos, y hay un auge tremendo durante el reinado de Moctezuma I. Un auge así grandísimo, pero pues se van a venir ciertas calamidades que no se contemplaban. Dicen los cronistas que hubo una nevada que duró varios días, y sí, yo estaba muy chico, sumamente chico. No recuerdo haberlo visto porque no me dejaron salir de casa, estaba muy chiquillo, pues, pero recuerdo, no sé, de 4 o 5 años, cuando decían de la nevada que hubo en la Ciudad de México, y que es hasta ahorita la última nevada que ha habido en la Ciudad de México. Sí, hay nevadas en la Sierra Sur, o sea, Jusco, etcétera, pero ya en pleno centro de la ciudad, pues en los años 60 hubo una nevada, finales de los 60. Les digo, yo estaba muy chico y me acuerdo que oía pues los comentarios de la gente espantada. Bueno, pues en la época de Moctezuma hubo una nevada que duró varios días, y que dice que la gente al salir de sus casas se enterraban en la nieve, que medio cuerpo quedaba enterrado en la nieve, cosa que ellos nunca habían visto. Por lo tanto, también las cosechas se echaron a perder, todas las cosechas se echaron a perder, pues sí, con tanto hielo, pues se perdió la siembra. Entonces empieza a haber hambre en Tenochtitlan, y los pueblos de la ribera pues eran vasallos y no tenían alimentos. Es cuando comienzan las conquistas hacia la Huasteca, porque le dicen, las tierras de la Huasteca son excelentes, todo crece, está muy verde todo aquello, y es donde se lanza, más que nada buscando que lleguen alimentos a la Ciudad de México, porque todo se estaba perdiendo. Pero bueno, los pueblos pues no eran tan grandes como para sostener una ciudad tan grande como era Tenochtitlán. También se van agotando los alimentos, también ellos tenían que comer, entonces tienen que idear una nueva forma, ¿sí?, de cultivo. Y esto ya lo habían hecho antes, pero no se explotaba adecuadamente, lo que son las llamadas chinampas.
Las chinampas que cuando llegaron los españoles se quedaron impactados y que todavía el día de hoy podemos encontrar algunas chinampas en Xochimilco, que pues es zona turística, pero todavía hay chinampas. Entonces es una base, es una especie de red de carrizos, ¿sí? Que se van entrelazando, pues, y se va poniendo lodo encima de ellos, de tal forma de que no se hunda el lodo, no traspase. Es como una especie de cama, pero así muy grande, toda rodeada de carrizo y con base de carrizo, que el carrizo la va a hacer flotar, ¿sí? La va a hacer flotar, y el ancho de la tierra no es muy grande, o sea que no tiene mucho peso, y pues está la tierra totalmente húmeda, pero es tierra. Entonces ahí empiezan a sembrar. Lo que en los pueblos normalmente podían tener 1 o 2 cosechas por año, porque eran tierras de temporal, esperaban la época de lluvias, tenían 1 o 2 cosechas, cuando mucho por año. Por medio de las chinampas tenían entre 7 y 10 cosechas por año. Imagínense cómo aumentó la producción. Entonces vamos a hacer chinampas, y tenían a la gente trabajando en las chinampas, y toda la zona de Xochimilco, gran parte de Mixqui, todo lo que es la zona sur, era la zona chinampera, y ahí se estaba sembrando y se estaba cosechando, ¿sí? En lo que estaban cosechando ya venía la siguiente, la planta ya venía creciendo, o sea, les digo, iba una tras de otra, porque era la manera de alimentar al pueblo, era necesario, ya era muchísima la gente que vivía. Entonces fueron kilómetros y kilómetros cuadrados de chinampas, ¿sí? Las que había en los lagos, y acuérdense que esa era la parte del agua dulce. Por eso era necesario construir un albarradón que no echara a perder esa agua, porque echaría a perder las siembras. Entonces tenían que construir ese albarradón. Se tenía que construir, y para eso, bueno, ¿cómo construirlo? Por medio de troncos, ¿sí? Troncos de árboles, que eso sí perforaban el fondo del lago, y después rellenar con piedra, o sea, hacer un canal y luego rellenarlo con piedra, y luego irlo taponeando, pues para que no hubiera filtraciones de agua, y hacer una pared de kilómetros, ¿sí? De kilómetros para dividir las aguas. Amigos, vuelvo a lo mismo, y perdón si soy reiterativo, luego dicen que repito demasiado, pero no puedo evitar. ¿Dónde están los atrasados? ¿Dónde están los salvajes? ¿Dónde están los ignorantes mexicas? O sea, ¿de dónde sacan eso? La verdad es que la ingeniería que teníamos aquí en México era impresionante. No solamente hablando de los mexicas, estoy hablando de mayas, estoy hablando de muchísimos pueblos más. La ingeniería era tremenda en México. No teníamos el uso de los metales como en Europa, es cierto, pero nuestra ingeniería era sobresaliente, ¿sí? Entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿dónde están esos salvajes, no? De los que se habla, salvajes ignorantes. No, perdón, pero había gente muy preparada, y hacer eso no es fácil. Tan no es fácil que cuando se inaugura el acueducto con 2 canales, llega tanta agua de los manantiales de Chapultepec que se les inunda el templo, bueno, no el templo mayor, pero sí la plaza principal, se les inunda de tanta agua que estaba llegando, porque una de las compuertas, o 2 de las compuertas, las venció el flujo de agua. O sea, también había errores, pero errores, ¿por qué? Porque se hacían las cosas, ¿sí? Y tuvieron que cerrar el acueducto durante un tiempo para volver a reconstruir esas compuertas, y con esas compuertas medían el flujo de agua que llegaba a la Ciudad de México. Entonces, imagínense, amigos, cómo se estaba armando esa ciudad. Les platicábamos la vez pasada los braseros que iluminaban la ciudad en la noche, y cómo se vería la ribera del lago llena de todos esos braseros. Debe haber sido, les digo, el espectáculo verdaderamente impactante. Y bueno, Ixcóatl, antes de morir, él deja, por así decirlo, como una especie de testamento, donde él da instrucciones, claro, ya no de gobierno, porque él ya no va a gobernar, pero él lo que encarga es que
el que lo vaya a suceder en el trono, él no sabe quién lo va a suceder, el que lo vaya a suceder en el trono tiene que conservar las conquistas que él ha hecho y seguir haciendo crecer a México, seguir haciéndolo crecer. Y pide que su efigie sea esculpida en Chapultepec. Bueno, pues Moctezuma se lo cumple y se esculpió la imagen de Ixcoatl ahí en Chapultepec, y también va a ordenar, ¿sí?, Moctezuma, que se esculpa su silueta, su imagen, también ahí en Chapultepec. Amigos, vuelvo a dar el comentario. Atrás del hemiciclo a los niños héroes, caminen en la entrada al bosque de Chapultepec, no se vayan por la derecha los va a subir al castillo, no, váyanse por la izquierda. Y por la izquierda van a encontrar la pared del cerro, y ahí van a encontrar todavía las imágenes. Ahí están, que después llegaron los misioneros y dijeron que eso era satánico y no sé qué, y lo empezaron a quitar, o sea, pero se nota todavía la silueta, se notan los glifos donde estuvieron las imágenes de los huetlatones que quedaban ahí precisamente plasmadas, ¿sí? Todavía están ahí, las podemos ver, y si avanzamos un poquito más, pues vamos a llegar a la Huehuete del Sargento y vamos a llegar a la entrada Sincalco, precisamente donde muere Huemac, ¿sí?, que fue el último rey de los toltecas, y que Moctezuma va a retomar esta historia de Huemac, va a retomar esta historia para rendirle tributo, como les digo, es buscar la parte de la nobleza, rendirle tributo como si fuera un mexica, pero realmente pues era un tolteca. Y entonces es precisamente cuando se va a realizar ese famoso viaje buscando el origen de los mexica. Y bueno, tenemos la narración. Yo quiero hacer una pequeña lectura, a veces me doy ese permiso, licenciada, sí, hacer una pequeña lectura, donde dice aquí: ellos partieron y llegaron a un cerro que se dice Coatepec, que está en la provincia de Tula. Allí todos juntos hicieron sus cercos e invocaciones al demonio. Esto lo escribe Fray Diego Durán, por eso les digo, no podemos confiar tanto en las fuentes, ¿sí? Él está hablando de que llamaron a un demonio. Ajá. Dice, al demonio, con aquellos ungüentos que suelen hacer, y hoy en día usan, porque hay grandes brujos entre ellos e indios endemoniados. Quiere decir que estas personas llegaron hasta esta montaña, Coatepec, que hace poco tuvimos la oportunidad de estar en esa zona cercana a Tula, y de pronto nos enseñaron, la montaña existe todavía, amigos, ahí está Coatepec, ahí está la montaña de Coatepec, ¿sí? Muy cerca de Tula, ahí está la montaña. Y toda la gente la conoce. Decimos, ¿dónde está Coatepec? Es ese cerro que está ahí. Y sigue existiendo. Bueno, pues hasta ahí llegaron los enviados, ¿sí? Entonces, según esto, dice, así, en aquel cerro, invocaron al demonio, al cual le suplicaron, les mostrase aquel lugar donde sus antepasados vivieron. El demonio, forzado por aquellos conjuros y ruegos, y ellos, volviéndose en forma de aves unos y otros en forma de bestias fieras, de leones, de tigres, gatos espantosos, llevólos el demonio a ellos y a todo lo que llevaban a aquel lugar donde sus antepasados habían habitado. Aquí no había leones, señor Fray Diego Durán, aquí no había leones, ¿sí? Y él habla aquí de leones y de todo eso, o sea, me suena más al libro de Daniel de la Biblia que otra cosa, ¿no? Y posteriormente narra el regreso, donde dice que los dioses los regresaron allá cuando llegan a Aztlán, hablan con sus antepasados, hablan con Coatlicue,
Coatlicue los extraña y les envía varios regalos, semillas, mantas, etcétera. La misma Coatlicue se los envía y los deja de nuevo ahí en Coatepec y ya regresan a México Tenochtitlan y se los entregan a Moctezuma. Mira lo que te envía Coatlicue, ¿no? El regalo, porque estuvimos allá en Aztlán, estuvimos allá en Chicomostoc. Pues obvio que llegaron hasta Coatepec y ahí ya no supieron para dónde ir, no tuvieron la menor idea y bueno, pues todo lo tuvieron que inventar porque ni se convirtieron en leones, ni se convirtieron en aves, ni había demonios, ni etcétera, como lo practican los misioneros. Es más que obvio. Por eso les digo, tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes, con lo que nos dicen, ¿sí? Entonces, ya con esto queda como que demostrado para los mexicas que son un pueblo noble, ¿sí? Pero realmente pues, no lo son. No lo son. Sí hay una ascendencia por parte de los tepanecas, pero bueno, no son toltecas, realmente no lo son, pero le van a rendir tributo a Huemac. Inclusive Moctezuma va a ir a Zincalco, ¿sí? Va a penetrar a Zincalco y le va a llevar ofrenda a Huemac, que es el último rey de los toltecas. Posteriormente, durante la conquista, y eso lo platicaremos dentro de unos 5 o 6 semanas, Moctezuma va a buscar también a Huemac, a Zincalco y a Micantecutli. Eso lo platicaremos ya después. Pero por eso es un lugar sagrado, porque Huemac, fíjense, leemos, les digo a los cronistas, ay, se nos está yendo el tiempo, leemos a los cronistas, amigos, sacan cada historia, que si Huemac fue despreciado por su pueblo, porque él tenía una hija, y la hija vio a un hombre miserable, pero este miserable tenía órganos genitales muy llamativos para la hija, entonces Huemac se enojó y mandó a este hombre miserable a pelear a la guerra, porque le dio coraje que su hija viera genitales tan sorprendentes que tenía este miserable, y que mató a este hombre mandándolo a la guerra, y que el pueblo se enojó con él y por eso lo despreciaron. No, ahorita les platico unas, hay como 4 o 5 historias así que dicen nada que ver, se nota la influencia del cristianismo en todo esto. La cuestión es que bueno, los toltecas sale Huemac, los invaden, sale Huemac, y lo que sí parece ser real es que el último asentamiento tolteca fue Chapultepec. Y bueno, se pierden los toltecas, son invadidos, ¿sí? Construyeron un pequeño adoratorio que ya no existe, es la zona donde está el castillo de Chapultepec, ya no existe ese adoratorio. Y ahí es donde termina la cultura tolteca. Entonces Moctezuma lo que hace es llevar tributo como para ligarse de nuevo con la cultura tolteca y darse esa nobleza. Amigos, para ellos era importante, porque les digo, era un pueblo que había sido despreciado o que era despreciable. Entonces el que ellos tuvieran un linaje provocaba que varios pueblos quisieran sostener una relación con ellos, se aliaban con ellos, y esto iba creciendo. Y otros pueblos no, otros pueblos se negaban y peleaban, pero después eran sometidos. Entonces, les decía, va la conquista de Moctezuma y va rodeando a los chalcas. Entonces Moctezuma de nuevo intenta forzar a los chalcas que se conviertan en vasallos. Envía unos mensajeros, una comitiva, y los chalcas los sacrifican, ¿sí? Los sacrifican, pero entre estos sacrificados son 3 hermanos de Moctezuma. No, esto sí enfurece por completo a Moctezuma, y ahora sí lanza todo lo que tiene en contra de Chalco, y desbaratan Chalco. ¿Sí? Lo destruyen por completo. Esto va a ser algo que les digo, en la conquista, pues va a venir la revancha de los chalcas. Y otra cosa que es curioso,
siempre las peleas eran con el macahuitl, ¿sí? Y con lanzas, pero eran prácticamente cuerpo a cuerpo. Es la primera vez que Tlacaelel va a entrenar un cuerpo de arqueros. Ya se conocía el arco y la flecha, cazadores, etcétera, pero no se utilizaban en la guerra. Se utilizaba el macahuitl, el escudo o rodelas, ¿sí? Y eran combates cuerpo a cuerpo, la guerra. Pero Tlacaelel va a aprovechar la habilidad y va a entrenar arqueros y va a tener, ¿cómo lo podríamos decir ahorita? Regimientos, batallones, no lo sé, de arqueros. Les digo que Tlacaelel organizaba muchísimas cosas y Moctezuma pues era su consejero, y Moctezuma también un guerrero, y a los chalcas los van a derrotar así precisamente, con una lluvia de flechas, o sea, ya con arqueros, o sea, esa distancia, ya no fue el enfrentamiento tanto cuerpo a cuerpo, sino a distancia los van a estar flechando, y una lluvia por completo de flechas. Y lo que va a provocar muy pocas bajas dentro de las fuerzas mexicas y muchísimas bajas entre los chalcas. Entonces es otra manera de hacer la guerra. Les digo que antes la guerra era cuerpo a cuerpo y ya si alguien se rendía ponía sus armas en el suelo y ya. Ahora no, ahora comienza ya a hacerse más a distancia, ¿sí? Entonces esto, les digo, se va a quedar este tipo de estrategias de guerra, se van a quedar entre los mexicas y que, bueno, les va a dar tanto poderío. Entonces podemos hablar de Moctezuma y Lucamina o Moctezuma como el esplendor, así el esplendor de la cultura mexica en su alianza con Texcoco y en su alianza con Tacuba. Y bueno, va a gobernar bastantes años. Moctezuma va a morir, sí, y lo va a suceder Axayácatl, que de él platicaremos la semana que entra, pero así rápidamente vamos a platicar una pequeña historia que no se ha comprobado, ¿sí? Pero que a la muerte de Moctezuma y mientras había un consejo para elegir al nuevo Tlatoani, que sería Axayácatl, es una mujer, según algunas versiones, una mujer la que gobierna México, que sería Atotoztli. Vamos a platicar esa historia de Atotoztli muy rápido, porque entendemos que a falta de Tlatoani estaba el Cihuacóatl. Entonces, no es que yo esté como negando la participación de las mujeres en el gobierno, no, para nada. Si fue así, que bueno, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque estaba Tlacaelel. Sí, o sea, seguía Tlacaelel ahí, entonces seguramente Tlacaelel tenía el control del gobierno justo cuando enferma Moctezuma y pierde la vida, pues seguramente Tlacaelel es el que tiene el control. Pero por ahí hay algunas versiones que nos dicen que fue una hija de Moctezuma que tomó el poder un tiempo, sí, no mucho, pero un tiempo, pero que esto sería curioso, ¿no? Que quizá existió una Tlatoani mujer que fue Atotoztli. De esto platicaremos la semana que entra y del gran Axayácatl, licenciada. Okay, gracias, profesor. De hecho, ahorita estaba usted mencionando las estrategias de guerra de los mexicas y una de sus estrategias es mandar a emisarios a los diferentes pueblos para decirles que se unieran al imperio mexica, pero pues era un tanto un plan con maña, pues casi siempre los que mandaban pues los mataban y era el pretexto para invadir y hacer la guerra. Sí, él ya sabía Moctezuma, los van a matar. A ver, vayan ustedes, los van a matar, pero bueno, ya con esto, pues sí venía el pretexto. Y otra de las cosas también es que en un enfrentamiento con los chalcas, toman prisionero al primo hermano de Moctezuma y le ofrecen el trono de su ciudad. Pero él prefirió arrojarse de lo alto de un poste antes de traicionar a su pueblo. Sí, les digo que la guerra con los chalcas fue terrible, terrible, por eso fueron grandes aliados de los españoles, tenían pleito de muchísimos años con los mexicas.
Ahora, una de las cosas, profesor, también que comentaba usted, era de las inundaciones que sufrió también la ciudad. También hubo lo que usted decía, heladas y también sequías, y en esas sequías fueron más o menos unos 4 años, creo, según lo que leí, y pues provocó hambrunas. Y esto, bueno, habla de un gran gobernante que, bueno, dice así, que ordena Moctezuma que las reservas de granos reales se le dieran a la población, y ordenó que cada día se llevaran 20 canoas de pan y 10 de atole. Eso también lo menciona Durán. Entonces se habla de un gobernante igual de gran corazón, pues que también veía por su pueblo, ¿no? Sí, definitivo. Sí, él atravesó por muchos problemas. O sea, fue el auge, sí, el auge de la Triple Alianza, pero él enfrentó heladas, enfrentó inundaciones, enfrentó hambrunas, las sequías. O sea, por eso era importante tanta conquista, para poder ganar ese vasallaje y que les enviaran productos, que bueno, adelantándome un poquito, licenciada, todo llegaba, y quien tenía el control de todo lo que llegaba a Tenochtitlan era Tlatelolco, ¿sí? Todo el control lo tenía Tlatelolco, o sea, la gente de Tlatelolco, y esto va a provocar una guerra que vamos a platicar la semana que entra, guerra entre Tenochtitlan y Tlatelolco por tantos productos que llegaban a la Ciudad de México, bueno, a Tenochtitlan. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Fue interesante, muy, muy interesante todo lo que nos mencionó el día de hoy. Y pues amigos, también les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros el día de hoy, a todos nuestros amigos que están en el chat, muchísimas gracias. Nos mandan también algunos mensajitos y también hay anuncios parroquiales. Uh-huh. Amigos, les recordamos que vamos a estar en Chiapas el próximo 14 de junio. Esto será precisamente en es en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Será en el Teatro Universitario de esta institución. Y también ya les habíamos comentado que hay 100 lugares disponibles para el público, y pueden hablar ustedes al teléfono 961 339 7463 para que puedan apartar su lugar. Por favor, hablen y pues allá los vemos. Y también sí, profesor. Sí, realmente la invitación nos la hace la universidad. Es para el sindicato nos hace la invitación. Vamos a hablar de la historia del sindicalismo en México, un tema súper interesante, pero pues amablemente se dieron 100 lugares de su espacio, porque van a estar ahí los miembros del sindicato, pero ofrecieron 100 lugares para gente externa, para que puedan estar en la conferencia. Entonces, los que gusten, ya dio el teléfono a la licenciada, los que gusten acompañarnos ese día, más que bienvenidos. Sí, saludos a todo el Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de allá de Chiapas. Y también, ¿qué más nos falta, profesor? Comentarles de la reunión banquetera, profesor. Será, tenemos que a ver, permítame. Sí, aquí está. Es el día 15 de junio, es miércoles, y va a ser en San Cristóbal de las Casas, es en el kiosco del Parque Central. Nos veremos a las 7 de la noche. Quien guste, por allá estaremos también saludándolos y compartiendo un ratito de historia aquí con el profesor. Sí, como la conferencia va a ser en la mañana, es entre semana, sabemos que es día laboral, a lo mejor pues no pueden acudir a la conferencia, entonces bueno, se va a hacer la banquetera, la tradicional banquetera, que no la hicimos nosotros, amigos, la hicieron ustedes.
ustedes hicieron las banqueteras, pues la vamos a hacer no en Tuxtla, sino en San Cristóbal de las Casas. Otra vez los datos, licenciada, ahí en San Cristóbal. Sí, es en el kiosco del Parque Central a las 7 de la noche. Para todos nuestros amigos, ahí buscamos dónde nos sentamos, o si quieren llevar sillitas como lo han hecho en otras ciudades, llevar unas sillitas, etcétera. Ahí nos vamos a poner a platicar, no de un tema en específico, de todo lo que quieran de historia, no lo sabemos todo, obviamente, pero es platicar de historia, reunirnos para platicar de historia, por eso es una reunión banquetera, ahí los esperamos también. Sí, también un amigo, la semana pasada, Fernando Vasallo, nos decía que hay una estatua de Izcóatl en la avenida Cuitláhuac y también en Tacuba y Filomeno Mata, de hecho ya le hemos tomado fotografías, y pues sí, ahí está a un ladito de Palacio de Minería. Y también, ¿qué más? Saludos a Marisol Rojas y a Javier, a la familia Capuchino Bejarano, de Delicias, Chihuahua. También saludos a Yamil Rosas, que vino a la conferencia del profesor desde Monterrey. Y pues ya nos vamos otra. Sí, adelante, profesor. Ya se está despidiendo la licenciada. Yo vuelvo a decir lo mismo y estoy metiendo mi cuchara sin autorización de la licenciada. Pero subimos un mensaje en la página, ¿verdad?, de Urus Radio, de Facebook, de las funciones de teatro que estamos dando. Me tocó dirigir y bueno, está nuestra compañera Solveig Alcántara y la licenciada Doris en escena, la obra Rosa de dos Aromas de Emilio Carballido. Ya nada más nos quedan 3 sábados. Este sábado estuvo lleno. Sí, estuvo lleno el lugar. Es un lugar pequeño, amigos, caben 35 personas. Entonces, ustedes si gustan asistir, ¿sí? Todavía tenemos espacio para el día 3 y el día 10, o sea, este sábado y el que sigue. Ya para el 17 ya no hay espacio, pero el 3 y el 10 a las 6 de la tarde es cupo limitado, entonces hay que reservar 55 71 60 27 81. Ahí ustedes reservan sus lugares. Y hay una cooperación, es mínima realmente, pues por si quieren ver obra de teatro, Rosa de dos Aromas de Emilio Carballido, y pues ahí está la licenciada Doris en escena. Subimos algunas pequeñas imágenes, ¿verdad? Sí, y si se quieren divertir un rato, los esperamos por acá. Y pues ahora sí, nos vamos. Nada más les comentaba hace rato que, bueno, la pronunciación de la H se pronuncia, yo dije como un suspiro, pero no, es una exhalación y como si fuera también una J, así como muy, muy suavecita. Y wow, ahorita la van a escuchar en el cierre. Pues bueno, ahora sí nos vamos. Que estén muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Otra vez nos pasamos del tiempo, profesor. Nos van a cobrar, ya nos cobraron una vez. Sí, bueno, ahora sí nos vamos. Cuídense, un abrazo para todos ustedes y los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche y aquí les dejamos esto. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. México, 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 México.